Hermano, tú entiendes que dentro de la promesa de Dios, del texto que habla de su amor, de tanto amor tuvo Dios por el mundo que ha dado a Cristo para que la gente tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, si hay una vida eterna, tendrá que haber forzosamente una resurrección, porque tenemos que morir. En vida tenemos que morir al hombre viejo y tenemos que morir a la mujer antigua y tenemos que nacer de nuevo. Esa es una resurrección en espiritual. O sea, tienes que morir para volver a nacer. Es una resurrección en el ámbito espiritual. Le decía a Nicodemo, de seguro te digo que si no nacieres de nuevo, si no te haces nueva criatura. Pero también nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la carta, en una de las cartas de los reyes, al profeta Eliseo, que se encuentra una tsunamita que lo invitaba a su casa a comer y que luego ella no podía tener hijos, y luego el profeta le profetizó que iba a tener un niño, y luego después tuvo a su niño, y luego una vez el niño empezó a decir: me duele la cabeza, total se murió. Entonces el profeta Eliseo fue y dice la palabra que él se echó encima de él y le sopló en su boca y le miró con sus ojos y le agarró sus manos, y entonces el niño volvió a vivir. Y luego mandó traer a la tsunamita y le dijo: ahí está tu hijo resucitado. ¿Sabes a quién Dios me revela eso? A María, Miriam, la mamá de Jesucristo. María, cuando estuvo ahí en la cruz, estuvo viendo que murió su hijo. Y no sé cómo se ha de haber sentido, igual que la tsunamita, que primero le prometen que va a tener un hijo, porque el profeta le profetizó que iba a tener un hijo. Y luego después que ya lo tuvo, lo creció, y luego después un día le duele la cabeza y se muere. Llega el profeta y lo resucita y le dice: llamen, dice el profeta, llamen a la mujer tsunamita y le dice: he ahí tu hijo. Es una cosa similar a la resurrección de nuestro Señor. Primero vino el ángel y le dijo a Miriam o a María: vas a tener un hijo del Espíritu Santo, va a venir sobre ti, y el ser que va a nacer en tu vientre va a ser llamado Hijo de Dios. Y después ella lo creció, y aquella vez que se le desapareció, que andaba por ahí en las cosas de Dios, y todas esas cosas que dice la Escritura que María las guardaba en su corazón. Y cuando lo vio morir, imagina, Cristo le dijo: he ahí tu hijo. Pero después resucitó. Y ya no dice más la Escritura de la alegría de María o de Miriam, pero es más o menos la misma situación que pasó la tsunamita con el profeta Eliseo. Ahora, nosotros, hay textos que no están muy predicados porque no están en varios evangelios, pero te voy a narrar cómo fue la resurrección de Jesucristo de esta manera. Dice la palabra de Dios: cuando cerca estaba la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio de Mateo 27, que es el más largo que hay. Entonces, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Como que no oyeron bien, y decían: llama a Elías.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en un cafá, le dio a beber. El Señor dice, pero los otros decían, deja, si viene Elías a ver si le libra. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando en el momento en que Él está muerto, entregó su espíritu, murió su carne. Entonces algunas visiones dicen que ahí es donde el demonio dijo, ya vencí. Y entonces cuando él entregó el espíritu pasó esto. Aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, para que ya no hubiera distancia entre el lugar santísimo y las personas, y entonces ya puedan ellos clamar, ya pueda cualquier persona clamar a Dios sin necesidad de un sacerdote que intervenga. ¿Sí? Cuando el velo fue rasgado, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos. Y anduvieron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y de esto casi no se predica, pero hubo una resurrección con Jesucristo de gente que se apareció también a otros igual que Él. Resurrección en el Antiguo Testamento, resurrección después de Cristo con gente para mostrar que la resurrección es real. Si nosotros vemos en Juan, vemos a Marta, cuando Cristo va a resucitar a Lázaro, y le dice el Señor Jesucristo a Marta, tu hermano resucitará. Entonces Marta dice en el versículo 24, del capítulo 11 del Evangelio de Juan, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero su fe no estaba en la resurrección de ese tiempo, el tiempo del momento en que Cristo dijo. Marta estaba metido en que había una resurrección, quiere decir que ahí confirmamos que va a haber una resurrección en el día postrero. Ella ya lo sabía. Solo que Cristo le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces resucitó a Lázaro fuera del entendimiento de la resurrección del día postrero. ¿Que va a haber una resurrección? Sí. Pero ¿cómo podemos entender que la resurrección de la que el Señor habla va a suceder con nosotros? Podemos ver la Escritura y podemos ver de lejos en el tiempo, y de lejos en el tiempo, porque todavía no es la resurrección del tiempo postrero. Estamos como que lejos
en cuestión de tiempos. No está cercano, no acaba de resucitar Lázaro por Jesucristo hace 3 días. Ni tampoco cuando Marta decía, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, pues estamos también bien lejos, aunque el día postrero para mí es hoy, porque es el último día después de la creación del mundo y del universo. Hoy es el último día. Pero no vemos la resurrección cerca. No vemos la resurrección cerca de nosotros. Ni la sentimos. Como que este tiempo sea en el que va a estar la resurrección. Pero sin embargo, hay visiones que dicen que sabiendo que esto va a suceder, pensemos en nosotros como parte de esa resurrección. Quiere decir que te apropies de la resurrección de Jesucristo. ¿Tú te apropias de la resurrección de Jesucristo? Vamos ahí al libro de Romanos. Porque esto es para ti que estás oyendo. Romanos, capítulo 7. Versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, que llevemos fruto para Dios. Así que también ustedes, hoy, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. ¿De quién eres tú, hermano? De Cristo. Tú eres del que resucitó. Amén. Y tú ves que el temor de Dios está en ti para no entrar en pecado y para no estar de incrédulo, pues tú vas a resucitar sí o sí. ¿O eso ni siquiera lo vislumbras en tu vida diaria? Sé que veré tu gloria. ¿Piensas en la resurrección? ¿Piensas en que vas a dormir? ¿Piensas en Amén, que vas a sí. resucitar? Amén. Amén. ¿Piensas en que no debes de pecar? ¿Piensas en que debes de ser santo? ¿Piensas en que debes de creer? Porque la incredulidad, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces el incrédulo ¿qué será? Condenado. Dios te está hablando que cuando Cristo resucitó, resucitaron gente. Te está hablando en el Antiguo Testamento del milagro que hizo Eliseo con el niño. Y aquí te dice que también tú debes de haber muerto a la ley. Quiere decir, tú no te vas a salvar por portarte bien. Por la gracia. Porque la ley dice, el que guardare esta ley hará todo lo que la ley dice. Y entonces hay gente que piensa que porque se porta bien va a alcanzar la salvación. Y sí, la palabra de Dios dice que tienes que ser santo, pero la salvación es por gracia. La salvación es una dádiva de Dios gratuita. No te vas a salvar porque te portaste bien. Quiere decir, es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces digo, yo me voy a salvar porque yo me porto bien. Y entonces la sangre de Cristo, ¿dónde está? Tú te vas a salvar, ¿por qué? Porque Dios, por gracia, dio la salvación,
te dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que debes buscar, porque Él fue el que engendró en María el fruto de Dios, y porque Él es el que va a engendrar en ti el ser que va a resucitar después. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, sellado con el Espíritu Santo, después tú vas a resucitar. Primero vas a morir y luego vas a nacer de nuevo. Primero en el Espíritu y después en tu cuerpo. Pero si pensamos que más explícitamente, en Romanos 8, versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué siempre es necesario que se busque el bautismo del Espíritu Santo? Cuando uno se bautiza, dice: recibirás el don del Espíritu Santo. Pero aquí dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, si el Espíritu Santo viene a ti, si tú clamas a Dios, dice: si ustedes no le van a pedir un huevo, su hijo no les va a pedir un huevo, le van a dar un escorpión. Entonces, así les dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Porque el Espíritu Santo es el que te va a hacer que te arrepientas. El Espíritu Santo va a ser el que te salve. La función del Espíritu Santo es que tú te arrepientas. Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a que no caigas en blasfemia. La blasfemia es el endurecimiento del corazón de tal manera que ya no quieres nada con Dios. Y los que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios estaban en Dios y se van al satanismo, por ejemplo. Y ahí ya no les remuerde nada, ya no les importa nada. Ellos quieren hacer sus cosas que hacen. No tienen remordimiento. Quieren seguir en el pecado. La labor del Espíritu Santo es regresarte al redil de donde eres. Regresarte al redil para que después en ese redil tú seas ¿qué? Resucitado. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también tu cuerpo carnal, mortal, por su Espíritu que mora en ti. Te resucitará, ¿por qué? Por el Espíritu que mora en ti, su Espíritu Santo. ¿Qué hacer, hermano? Clamar a Dios por el Espíritu Santo, porque Él, dijo el Señor, primero era la voz de los profetas. Los profetas resucitaron, sí, resucitaron gente. Eliseo resucitó al niño. Después vino Cristo. Cristo resucitó gente, resucitó a Lázaro. Y después el Espíritu Santo es el que te va a resucitar a ti cuando tú estés con Él dentro de ti. Amén. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Amén. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ese mismo Espíritu va a revivificar nuestro ser mortal o carnal por el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu no va a quedar en el cuerpo muerto, pero va a quedar en el alma, va a quedar sellada al alma por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a ser el que va a resucitar a las personas. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo.
Si nosotros entendemos que esto va a ser real, tenemos que entender que desde que nosotros conocemos de Dios, desde el Antiguo Testamento, Dios es vida. Él creó la vida. Hizo al hombre para vivir siempre. Pero por la desobediencia de uno entró el pecado y por la consecuencia del pecado la muerte. De la misma manera, por el que vino después, entró ¿qué otra vez? La vida. Ahora tienes que morir al pecado, tienes que morir a tu vida anterior. Si tú no mueres, digas lo que digas, ores lo que ores, hables lo que hable. Así podemos parecer bien religiosos y bien así. ¿Te acuerdas de aquel pasaje donde dice Jesucristo que entraron personas a la boda sin vestidos de boda? Y que le digo, oye amigo, ¿y tú qué haces aquí sin estar vestido de boda? ¿Te acuerdas de las vírgenes que no alcanzaron a llenar de aceite sus lámparas? Que tocaban desesperadas y decían, dame aceite, ya se cerró la puerta. ¿Cómo puedes tú vivir en santidad si no tienes el Espíritu Santo? De ninguna manera, porque el Espíritu Santo es lo más santo que hay. Y dice que si el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué va a hacer en ti? Llevar una vida de ¿qué? Santidad. Si tú estás con el Espíritu Santo, aunque llegares a pecar, el Espíritu Santo es el que te rescata, el que te saca del pecado. Me refiero a esto. No es que salvo hoy y salvo para siempre, pero el Señor dijo, si tu hermano viene 7 veces y te pide perdón y te vuelve a ofender, perdónalo. ¿Y tú crees que un Dios que te manda a hacer eso no te va a perdonar si pecas? Pero si te apartas. No dice que no vamos a pecar o que no hay posibilidad de pecar. Dice que no te quedes en el pecado. Pues el Espíritu Santo es el que te rescata. Aunque cayeras. Te voy a decir por qué. Porque su misión es redarguir. Su misión es convencerte del pecado de juicio. Si el Espíritu está en ti, el Espíritu te va a redarguir y no te va a dejar, y entonces te va a dejar del pecado. Te vas a salir del pecado porque sientes que te mueres. El Espíritu Santo te hace sentir que te va a morir. Pero el Espíritu te libera. Ya no eres presa del pecado, te arrepientes, confiesas y ya, te apartas. Pero los que blasfeman contra el Espíritu Santo, que ya no tienen conciencia, que ya no les duele nada, esos ya están pecando y pecando toda su vida. No pueden salir de la esclavitud. Porque el Espíritu Santo que mora en ti es el que te redarguye. Por ahí hay gente que piensa, dice, es que yo ya a lo mejor blasfemé contra el Espíritu Santo. Y andan bien preocupados. Pues te voy a decir algo, el que se preocupa por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, ese es el primer síntoma de que no ha pecado contra el Espíritu Santo. Porque todavía le está redarguyendo algo, le está incomodando. Los que blasfemaron contra el Espíritu Santo ya no sienten nada. Ya no hay nada. El Espíritu Santo, lo más santo que hay, lo que Dios mandó después, es el que mora hoy en la tierra. Y es el que está deteniendo al mal. Pero, dice la Escritura, pronto se irá. Y entonces, ¿quién sabe qué será de esta tierra? Pero, podemos pensar que nosotros, tú, cuando dijo el Señor, es que también ustedes, hermanos míos, han sido liberados de la ley.
para ser de otro, del que resucitó, de Cristo que resucitó. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo mora en ti, Él también vivificará tu cuerpo mortal. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Hay gente que piensa que ya muriendo ya se acabó todo. Ya muriéndote ya se acabó, ya, esto ya. Muerto el perro, se acabó la... Dice. Pero dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el cumplimiento de la resurrección a los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Sí? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará sus cuerpos mortales. ¿Cuándo? Aquí. Por lo tanto, Dios con voz de mando, con voz de ángel, descenderá del cielo en las nubes, no va a venir a la tierra. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que queden vivos en la venida del Señor serán arrebatados y transformados en el aire, porque Cristo no va a volver a pisar la tierra. ¿Los sellados con qué? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a vivificar los cuerpos, tanto de los que mueren, o los que murieron en Cristo, que van a resucitar primero, como los que queden vivos. El Espíritu es el que los va a transformar, de la misma manera que transformó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de un cuerpo carnal a un cuerpo celestial. Pero va a ser un cuerpo, no van a ser espíritus. Porque Cristo le dijo a Tomás, mira, tienta, un espíritu no tiene carne como yo soy. La resurrección comienza en tu conversión. La resurrección comienza en oír al Espíritu Santo, en negarte al pecado, en creer que Dios es vencedor, en creer que en Dios no hay posibilidad de derrota. Porque el Señor dijo, vence con el bien el mal. Pórtate bien, vencerás el mal. Pero el que quiere todavía estarle jugando al gato pardo, Dios me libre. ¿qué va a hacer? No va a pasar. Necesitamos gente de carácter que arrebate el reino de Dios. Gente que se decida de una vez por todas a arrebatar el reino, a agarrar su vida por botín, a negarse a toda obra de la carne, y que seamos hechos gente que andemos en el Espíritu. Por eso dice el libro, te voy a leer, con esto termino.
Dice, después que tú eres limpio con el Espíritu Santo y eres libre de la esclavitud, y ya no estás compulsado ni obsesionado por el pecado, y no sufres la cruda, dijéramos así, y estás libre, dice, estad pues firme con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hay algo que no se puede negar: la pobreza y la riqueza. La gente que tiene dinero, no hay necesidad que ande publicando que tiene dinero, se ve que tienen dinero, y el pobre se ve que es pobre. El que tiene el Espíritu de Dios y es libre, se ve su libertad en su manera de vivir. Una vez libre, no te vuelvas a enganchar. Conserva tu libertad. ¿Cómo? Estéis no otra vez al yugo de esclavitud, sino que andéis en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios fue el que te conviccionó del pecado, el Espíritu de Dios fue el que te dijo que te arrepintieras, el Espíritu de Dios te dio chance de que dieras frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué hay que hacer? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Siempre va a haber un espíritu que te esté, cuando el Espíritu de Dios ya no te redarguye, te vas como cuchillo en mantequilla sobre el pecado, ni quien te agarre ya. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si oyes hoy su voz, no contristes al Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón. La blasfemia, que es el endurecimiento excesivo del corazón, es ya no querer nada con Dios, ya. Mira, hay gente que odia a nuestro Señor. Yo lo he visto, personas que hablan mal, odiando. Ya, el Espíritu Santo ya no hace nada. Pero si tú tienes la visión de que el Espíritu Santo clama del Espíritu, no te metas en el sensacionalismo de que te van a bautizar ahí muchos y te vas a retorcer y todo eso. No, de veras no. El Espíritu Santo viene a ti cuando tú clamas, cuando te ve en oración, cuando te ve, vienen sobre ti las lenguas, vienen los dones del Espíritu. Porque si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener paz, paciencia, benignidad, fe, templanza? ¿Cómo los vas a tener si son dones del Espíritu? Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, los dones del Espíritu no los vas a poder tener nunca. ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios, dice el Señor. Si ustedes que son malos dan de lo mejor de ustedes a sus hijos, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo el Señor a los que se lo piden? ¿Cuál es una de las maneras de pedir el Espíritu Santo, hermano? Apartarte del mal totalmente, negarte ya, nunca más pecado, nunca más, nunca más. Porque si no pueden venir otros 7, un montón de lecciones que ya tenemos. Y el estado del hombre viene a ser peor que el otro. Todo eso que viene a tu cabeza no es otra cosa más que la ayuda del Espíritu Santo que te quiere jalar otra vez. ¿Para qué? Para que cuando resucites, porque pronto te vas a morir, no vas a pasar 100 años más. Vamos a morir dentro de pronto. Pero si el Espíritu de Dios no te revela la muerte y te hace creer que vas a vivir toda la vida y todo eso, te está engañando el demonio. Nosotros al ratito somos como ¿qué? Como una flor que nace y se muere. Así es la vida del hombre. Más vale que tengas presente la resurrección espiritual y carnal. La palabra
muestra desde Eliseo, Cristo, como resucitó a Lázaro, y la promesa de Tesalonicenses de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Más conveniente va a ser que nos pongamos a pedir el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la obediencia, la fe, clamar: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que puedo ser santo, aunque el demonio me diga lo contrario. Aunque el demonio me diga: no, tú no puedes, tú eres un malo, tú eres un pecador, tú eres un deshonesto, tú eres esto y tú eres... No, yo creo que puedo, porque Dios puede en mí. Yo puedo ser sano porque puedo creer, y yo creo que Dios me sana. Y la violencia de los violentos arrebatan el reino. Nada de que el diablo te dice: ya no puedes, ya, pues es cierto, ya no puedo, ya mejor me tiro a... No, el Espíritu de Dios te ayuda. Inclusive nosotros en la oración hemos dicho alguna vez eso, porque el Espíritu lo pone. Oraremos como conviene, no sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por ustedes con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios. Y por eso estás aquí hoy. Gloria a Dios, gracias. Porque Dios te trajo. Gracias. Porque el Espíritu de Dios te trajo. Porque el Espíritu de Dios me tiene aquí parado. Gracias. Aunque los planes del demonio sean otros, Dios dijo no. Amén. Tú vas a resucitar, tenlo por seguro. Amén. Pero tienes que resucitar por el Espíritu que resucitó a Cristo. No seas incrédulo, sino creyente. Que así le dijo a Tomás: mira, pero no seas incrédulo. No te la creas que tú eres el más malo, ni la más mala, ni la que no. Esos son puros engaños del demonio para seguir en el pecado. La gente que no quiere ser santa es que no se puede, es que está bien difícil, es que no sé qué. Es porque les gusta el mole con trompa. Porque el pecado, cuando se vuelve adicción, es muy sabroso para la carne. Las obras de la carne ahí están. Pero el Espíritu, ¿cómo sufre? ¿Cómo se acongoja? ¿Cómo? El Espíritu Santo es el que te hace sufrir cuando cometes errores que no debes cometer. Pero que no te engañe el diablo que tú no tienes salvación. Porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera, cualquier pecado puede ser perdonado. Inclusive la palabra dice: y esto, hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y no hay mejor abogado que Cristo. No ha perdido ni un caso. Siempre y cuando vea tu corazón arrepentido, sinceramente y apartado. Pero si el espíritu del demonio, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, te está diciendo que no es cierto, que tú eres muy malo, que tú, ay, cómo sufro y todo eso, que dice Demóstenes, perdón por la guasa esta, te está engañando. Te está engañando. Ya no ores así. Ora en triunfo. Yo le decía a un hermano, en una sesión de oración que tuvimos, aquí parecía velorio, en vez de una sesión de oración de triunfo. Llore y llore, pobrecita de mi hermanita. Y el Espíritu me decía: ¿qué es esto? ¿Pobrecitos de qué? El Espíritu que resucitó a Cristo está en ti. Dios que resucitó de los muertos, Dios que hizo el universo, está contigo. Aprende a orar en triunfo. Pero no se puede orar en triunfo si tú no estás convencido de tu santidad. Si tu corazón no clama por Dios y odia, o no odia, sino dice:
desprecies, que rechaces el pecado, que no lo atesores en ti. Si tu corazón clama a Dios y te den lo que te den o te ofrezcan lo que te ofrezcan, dices, no, yo esto no quiero para mi vida esto, yo no quiero nada. Lo único que quiero es a Cristo, no hay más. Entonces Dios ve que el corazón ha sido transformado, porque ya pruebas de lo que probaste hace tiempo, de lo que te gustaba y ya no te gusta, porque el Espíritu de Dios mora en ti y entonces te dice, no, esto no conviene, esto no es bueno, retírate. ¿Qué dice? El que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes cuál es la misericordia? La resurrección, la gloria, estar con Cristo para toda la existencia. Mientras tanto, tu lucha va a ser, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne y el Espíritu son en contra. Depende de ti quién va a vencer. Haz que venza el Espíritu Santo en ti. No te metas esos sentidos de culpabilidad horrible que mete el demonio, que te dice, tú ya no mereces, tú ya no tienes, tú ya estás mal, tú ya... No. Cristo te mandó a ti cuando dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y le dijo, no, en verdad te digo 70 veces 7. ¿Y cómo Dios te va a mandar a perdonarte 70 veces 7 y a ti no te perdone 1 o 2 veces en la vida? Pues claro, pero necesitas apropiarte del perdón, apartarte y caminar. Acá no hay pecados pequeños. Pecado es pecado. Maledicencia, lo que hemos visto, envidia, adulterio, codicia, todas esas cosas. Odio, resentimiento. Pero Dios está contigo, hermano. Dios te invita a que pienses en la resurrección como algo real. Porque es más real que vamos a resucitar, ya sea para vida o para muerte, a que lo que estamos viendo ahorita aquí. Es más real que Cristo va a venir que lo que puedas ver aquí y los eclipses y lo que puedas ver. Es más real Cristo que mi hermanito que está ahí, que yo estoy viendo. Se necesita el Espíritu Santo para revelarte eso. Amén. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tanta bendición, Señor, espiritual, y tanta bendición de sanidad, Dios. En este momento yo te digo que tenemos que ser gratos, tenemos que dar gracias, porque la sanidad no viene de nadie ni de nada, sino de ti. Viene de tu cruz, Señor. Tú has dicho que por tu llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos, ya nomás esperamos tu tiempo, pero ya está hecho, Señor. Nuestra sanidad de todas las molestias en el cuerpo, de toda enfermedad, de toda falta de sustancias. Tú eres Dios. Y si tú resucitaste a Lázaro de 4 días de muerto, Señor, ¿cómo no podrás componer nuestros cuerpos para seguir caminando en ti? Nuestros huesos, Señor, nuestro páncreas, nuestro cerebro. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que los cerebros, Señor, sean restituidos totalmente y que tu Espíritu ayude a que demos frutos dignos de arrepentimiento y de gratitud por nuestra sanidad. Declaramos sanidad para mi suegro, para Argelia, para Hugo, para mí, para todos los que de alguna manera estamos en ese proceso de reconstitución. Sabemos que ya está hecho, Señor. Así es. Ayúdanos solamente a confesarlo por fe. Gloria a Dios. Confesamos nuestra sanidad, pero Señor, queremos que nuestra sanidad produzca también nuestra santidad. Que nuestra vida no sirva más que para servirte, para amar a nuestros hermanos, para predicar tu palabra y para bendecir a todo aquel que nos maldice en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a su nombre.